yo escribí o sea, esto no es un relato, no es una historia ficticia, es algo que yo viví. Eh, si me lo permiten, puedo contarlo. Hasta me tomé el tiempo de escribirlo porque la verdad no quería como perder detalles. Ok. Entonces, ¿les Adelante, parece bien adelante. si lo leo? Sí, adelante. Bien, entonces, voy a contar esta historia desde el punto de vista de alguien que no es creyente al 100% de estas situaciones, que antes de pensar que es una situación paranormal, trata de encontrarle una razón lógica, más que científica, desde el punto de vista que yo viví. Esta historia le ocurrió a personas muy cercanas a mí, por lo cual no voy a mencionar nombres, pero eso sí, 100% real. Lo que voy a contar es desde mi punto de vista y yo estuve parado en esa situación, ¿no? Los involucrados en esta anécdota son una familia que siempre han tenido relación con la paranormal, energías, etcétera. Así que situaciones espeluznantes no son una sorpresa y hasta cierto punto son comunes para ellos. Sin embargo, lo que ocurrió esta vez ha sido de lo más fuerte que les ha pasado. Todo sucedió míticamente en un 2 de noviembre, Día de Muertos. En medio de la celebración decidimos poner para ambientar el día relatos de terror, desde los más míticos de la mano peluda hasta los más modernos. Justo antes de las 12, los más creyentes, hijos y hermanos, bajaron para recibir a sus muertos. Arriba quedamos como 5 o 6 personas, entre ellas yo. Seguimos escuchando los relatos mientras comíamos y veíamos, cuando de pronto empezaron a llamarnos desde abajo. Yo bajé junto a otra persona y nos dimos cuenta que todo era un caos. La ofrenda terminó en el piso y era un desastre el cuarto. Habíamos cerca de 10 personas en la habitación. Entre ellas, en esta ocasión le llamaremos a Ana, a la persona de donde gira toda esta historia. La persona que habían dicho había sido poseída, así sin más. En cuanto llegamos nos dijeron eso. A Ana se le acaba de meter algo. Nos contaron de manera rápida que estaba rezando por la llegada de los muertos cuando algo le pidió permiso para entrar en su cuerpo. Ese alguien parecía o decía ser un familiar cercano, el cual quería poseerla para, para a través de ella hablar con su familia, vaya. Y aún así no aceptó, de miedo, ¿no? Se especula que en estas fechas los entes, tanto buenos como malos, andan rondando eh, espacios con luz para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? De repente, cuando todo parecía haberse calmado, esta persona fue empujada hacia atrás. Según ella, yo vi que se cayó. Sin embargo, volvió a poner a todos a la expectativa. En algún momento pensamos que todo se había calmado, pero no. Enseguida la hermana de Ana, que tenía conocimientos espirituales y místicos, comenzó a limpiarla, sin más ciencia que una limpia espiritual. Los otros hermanos llegaron pronto y ya que estaban ahí, comenzaron a presionar a Ana para que dejara entrar el espíritu de esta persona fallecida, pues querían saber cómo estaba y etcétera. Hasta ese punto yo estaba pues, más que incrédulo. Estaba pensando, ¿esto es en serio? Sí es algo que da miedo porque alguien se dejaría poseer. Y sí, yo pensé mucho eso, ¿no? O sea, yo entiendo que la familia ha vivido gran parte de esto durante toda su vida, pero para mí yo siempre lo había visto como algo malo y que ellos quisieran dejarse poseer por alguien se me hacía pues, una cosa de locos. Sin más, Ana de pronto empezó a entrar en un tipo de trance. Comenzó llorando, luego cayó al piso y parecía que se había desmayado. De pronto empezó a hablar en un idioma o dialecto o lo que sea que fuere y de repente parecía hasta italiano. Empezó a hablar, obviamente nadie le entendía y en algún momento cayó al piso. Empezó como a convulsionar y a llorar.
por lo que al parecer estaba buscando a su hija. Entró en su cuerpo una mujer sufriendo y lamentándose por la muerte de su hija. La hermana de Ana fue la que nos ayudó a entender esto. Se supone que su hija había sido asesinada cerca de ahí, cerca de la casa donde estaban ocurriendo los hechos, y jamás encontraron su cuerpo. Procedieron en ese momento a dar luz a ese ente para que liberara a Ana. Para ese momento todos formábamos un círculo y estábamos agarrados de la mano. Según esto, para que no arrebatara el alma de Ana, digamos, y no pudiera huir a otro lado. Mientras ella estaba en el piso pasando todo este trance, seguimos las indicaciones de su hermana, entonces todos nos agarramos de la mano y ella empezó como a hablar y de cierto modo combatir un poquito con el ente que había poseído a Ana, ¿no? Yo seguía escéptico hasta ese punto. Pensé que era un trance en el cual entró por el dolor de recordar a su ser querido, pero hubo un par de cosas que me dejaron muy pensativo. La primera ocurrió mientras estábamos tomados de la mano, y mientras todo esto pasaba cuando Ana estaba siendo poseída, digamos. Un hermano de Ana, que vive aproximadamente una hora de distancia, y a esa hora ya eran aproximadamente las 2 de la mañana, sin previo aviso llamó por teléfono. Contestó Mar, que es una sobrina de Ana, una persona que llegó después de que ya estábamos unidos en el círculo, entonces ella sí pudo contestar el teléfono. El hermano de Ana decía que estaba teniendo pesadillas con ella en ese momento y que no podía dormir. Fue tanta su ansiedad que tuvo que marcar a esa hora. Esa fue la primer señal extraña que yo noté, que me hizo dudar de mi incredulidad, porque cómo podía él a esa distancia saber que algo estaba pasando específicamente con Ana. Yo, incrédulo y agarrado de la mano de dos personas nerviosas, me saqué de onda. ¿Cómo podía caber tanta posibilidad en una noche? Y no fue todo. Al cabo de 2 minutos de haber colgado el teléfono, la hija de Ana y su nieta estaban ya en la habitación de arriba. Entonces ella gritó que alguien subiera, y Mar logró ver que había escrito en un grupo de WhatsApp que alguien subiera porque tenía miedo, porque de pronto alguien empezó a tocar la puerta de su habitación. Ella dormía desde hace un par de horas antes con su bebé y no había manera de que supiera lo que estaba pasando allá abajo. Ella, la hija de Ana, comentó que se sentía expuesta y que tenía miedo, ya que abrió la puerta un segundo después de que la estuvieran tocando y no había nadie. Esa fue la segunda señal que a mí me hizo dudar de lo que estaba pasando ese día, porque eran dos coincidencias ajenas y sin saber de lo que estaba sucediendo, y sin embargo familiares directos estaban sufriendo alguna consecuencia. Mi incredulidad se fue perdiendo poco a poco, y cuando parecía que todo se tranquilizaba, dijeron que lo mejor era darle luz al espíritu y que se dejara manifestar a través de alguien. Era la noche en que los muertos vienen y había muchos de ellos queriendo saludar. Me propusieron a mí, porque todos saben que yo no creo en nada de esto y supongo quisieron probar mi valor, ¿no? Y eso es cierto. Yo solo atiné a decir, no creo que se logre, pero adelante. Nos soltamos de las manos en ese momento, me senté, y en cuanto me iban a empezar a preparar, la hermana de Ana entró en posesión también. Pero para esto fue por su ángel guardián, así lo nombraron ellos. Yo no noté la diferencia, pero los demás la notaron al instante, y eso también fue una cosa que a mí me sacó mucho de onda. El ángel, a través de la hermana, dijo que iban a hablar varios a través de él y saludar a sus seres queridos. Pasó con cada uno de los que estábamos ahí a decirles cosas que solo ellos saben. La verdad es que ahí yo sí no me pude enterar. Uno a uno se acercó a mí, y lo que me dijo es una historia larga que no voy a contar en este momento, pero
me contó algo sobre una persona con cómo iba vestida, con una herida en la cabeza. Tenía que ver con lo que es quizás el episodio más traumante de mi vida y no tenía ni un año que acababa de pasar, ¿no? Lo único que sí sé es que a las otras personas que también les comentó algo, fue algo personal, fue algo que la hermana de Ana no tenía por qué saber, y sin embargo lo sabía, ¿no? Y no se lo dijo a 2 personas, nos lo dijo como a 8 personas que estábamos ahí. La verdad es que no tengo una conclusión para este evento, ¿no? Solo sucedió y es algo en lo que suelo no pensar, porque la verdad, pues, desde ese entonces yo no sé qué creer que sucedió ese día. Y pues es todo, amigos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Solo repetir que es real esto, lo viví, hace un par de años.